Resurgir en la calma, mi viaje inesperado hacia el despertar interior. Hola, me llamo Laura Jiménez, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Alhama de Granada, en el sur de España. Durante años, mi vida estuvo marcada por una rutina monótona y un cansancio que parecía no tener fin. Trabajaba en la biblioteca del pueblo, rodeada de libros, pero sentía que algo en mi interior se había apagado, como si la chispa de la vida se hubiese ido poco a poco, arrastrada por la monotonía y el paso del tiempo. Todo cambió una mañana de invierno cuando, sin esperarlo, encontré una carta que cambiaría el rumbo de mi existencia. Pero antes de llegar a ese momento, déjame contarte cómo llegué a ese punto de mi vida donde la esperanza parecía un recuerdo lejano y la soledad, mi única compañía constante. Desde hacía meses, me sentía atrapada en una especie de niebla emocional que no me dejaba avanzar. Las horas en la biblioteca se arrastraban entre susurros y páginas gastadas, y aunque amaba mi trabajo, había algo dentro de mí que clamaba por un cambio, por una chispa que encendiera de nuevo mi espíritu. Las tardes eran las más difíciles. Regresaba a casa y solo quería desaparecer en el silencio de mi pequeño piso en la calle San Antón, en el corazón de Alhama. Esa mañana, algo diferente me impulsó a revisar un viejo cajón donde guardaba cartas y recuerdos. Fue entonces cuando encontré una nota escrita a mano, con una caligrafía delicada, que decía: «Estás a punto de despertar, Laura. Lo que viene será difícil, pero necesario». No reconocía la letra, ni recordaba haber recibido nada parecido antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de mí. Esa curiosidad me llevó a buscar respuestas, aunque no sabía exactamente qué estaba intentando encontrar. Decidí que era hora de hacer algo por mí misma, de intentar reencontrarme con aquella mujer vibrante y llena de vida que había quedado enterrada bajo años de rutina y silencios. Sin saberlo, esa carta marcaría el inicio de un camino inesperado hacia mi propio despertar interior. Aquella noche, después de cerrar la biblioteca, me senté en el pequeño balcón de mi apartamento, envuelta en una manta mientras la brisa fresca mecía las ramas de los naranjos que crecían en la plaza cercana. La nota seguía en mis manos, como un enigma esperando ser descifrado. No podía dejar de pensar en quién la habría dejado y qué significaba realmente ese despertar del que hablaba. Al día siguiente, decidí dar el primer paso para romper con la monotonía que me asfixiaba. Recordé que en el centro de salud del pueblo había un taller de meditación y mindfulness que se impartía una vez por semana. Nunca había participado en nada parecido, pero sentí que era el momento. La idea de dedicar tiempo a mí misma, de respirar conscientemente y escuchar mi cuerpo, me parecía a la vez extraña y necesaria. Llegó el día y entré tímidamente en la sala de la Casa de la Cultura, donde un grupo pequeño ya esperaba. La instructora, una mujer llamada Carmen, irradiaba una calma contagiosa. Nos invitó a cerrar los ojos y a concentrarnos en la respiración. Al principio, mi mente se rebelaba, saltando de un pensamiento a otro, pero poco a poco, sentí como una paz desconocida comenzaba a envolverme. Aquello no era solo un ejercicio físico, sino un despertar de sensaciones dormidas, un encuentro con mi propia esencia que hasta entonces había ignorado. Salí de la sesión con una sensación extraña, como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de mí, dejando entrar una luz tenue pero prometedora. Sin saberlo aún, ese pequeño acto marcaría un antes y un después en mi vida, un camino hacia algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Durante las semanas siguientes, la práctica de la meditación se convirtió en un ritual sagrado para mí. Cada tarde, al regresar del trabajo, me sentaba en mi rincón favorito junto a la ventana, vestida con una cómoda camiseta de algodón blanco y unos pantalones suaves de lino beige, descalza sobre la alfombra gastada que había heredado de mi abuela. Cerraba los ojos y me concentraba en el ritmo de mi respiración, dejando que el mundo exterior se desvaneciera. Una tarde, mientras practicaba, sentí un cosquilleo cálido recorrer mis manos. Era como si una energía invisible despertara en mi interior, un fuego pequeño pero intenso que me invitaba a seguir explorando. Fue entonces cuando, al abrir los ojos, noté algo inesperado. Sobre la mesa, junto a una taza de té de manzanilla, había una pequeña caja de madera que no recordaba haber puesto allí. La caja estaba decorada con símbolos antiguos, grabados en la madera con una delicadeza casi mágica. Al abrirla, encontré un amuleto de plata con una forma circular, en cuyo centro brillaba un pequeño cristal azul.
Al tocarlo, sentí un escalofrío y una calidez a la vez, como si el objeto guardara una energía viviente. Recordé las palabras de Carmen, la instructora, quien me había dicho que el verdadero despertar no era solo físico, sino un viaje hacia el alma. ¿Sería este amuleto una señal? ¿Un llamado para continuar ese camino que apenas había comenzado? La mezcla de misterio y esperanza me envolvió, mientras una pregunta latente crecía en mi mente. ¿Qué secretos ocultaba ese pequeño objeto y qué fuerzas estaban a punto de despertar en mí? Aquella noche, la atmósfera en mi pequeño apartamento se volvió casi mágica. La luz cálida de una lámpara de sal iluminaba tenuemente las paredes, mientras el aroma suave del incienso de lavanda llenaba el aire. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo el amuleto entre mis dedos. Su frío metal contrastaba con el calor que sentía en el pecho, una mezcla extraña de calma y excitación. Decidí seguir una de las prácticas que Carmen nos había enseñado, concentrarme en el presente, en cada sensación que el cuerpo me regalaba. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que cada inhalación me llevara un poco más lejos del mundo tangible. Poco a poco, sentí como mis pensamientos se desvanecían y una claridad inesperada me invadía. De repente, un suave sonido llamó mi atención. Provenía de la puerta. El timbre resonó en el silencio nocturno, rompiendo la tranquilidad con una insistencia delicada. Me levanté, vestida con una bata de seda azul oscuro que rozaba mis tobillos, y fui hacia la puerta. Al abrir, me encontré con una mujer joven, que llevaba un abrigo rojo intenso y una sonrisa enigmática. Su mirada era profunda, casi hipnótica, y en sus ojos brillaba una chispa de complicidad. «Hola, Laura», dijo con voz suave. «Soy Marta, la nueva bibliotecaria de la ciudad vecina, y he venido a saludarte». Su presencia tenía algo cautivador, una mezcla de frescura y misterio que me dejó sin palabras. La invité a pasar y, mientras ella dejaba el abrigo en el perchero, sentí que esa noche no sería como ninguna otra. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de libros, de vida, y de esas pequeñas cosas que a veces parecen insignificantes pero que terminan marcando un antes y un después. Sin embargo, cuando le mencioné el amuleto, Marta me miró fijamente y dijo algo que me heló la sangre. «Algunas puertas, Laura, una vez abiertas, no se pueden cerrar. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante?» Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenas de un significado oscuro y profundo que aún no comprendía del todo. Las palabras de Marta resonaron en mi mente mucho tiempo después de que se fue. Aquella noche, cuando cerré la puerta y me quedé sola nuevamente, la habitación parecía más silenciosa, casi expectante. No podía quitarme de la cabeza lo que me había dicho. «Algunas puertas, Laura, una vez abiertas, no se pueden cerrar». ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué tipo de puertas? ¿Y por qué sentí ese escalofrío tan profundo al escucharla? Sentada en el sofá, abrazando el amuleto contra mi pecho, me invadió una mezcla de miedo y fascinación. Pensé en todo lo que había vivido hasta ese momento, en cómo la rutina y el cansancio casi habían consumido mi esencia. ¿Acaso este despertar, esta llamada interior, era también una advertencia? ¿Podría haber un riesgo en profundizar demasiado dentro de mí misma? Imaginé por un momento que todo podría haber terminado con una simple decisión: dejar el amuleto a un lado, ignorar aquella nota misteriosa y continuar con la vida tal como la conocía. Pero algo en mi interior, una voz apenas audible pero firme, me impulsaba a seguir adelante, a descubrir qué secretos guardaba ese objeto y qué camino me esperaba. Pensé en Marta, en su sonrisa enigmática y en sus ojos llenos de una sabiduría que parecía venir de otro mundo. ¿Era ella solo una amiga curiosa o había algo más detrás de su visita? Mientras me perdía en estas reflexiones, comprendí que esa noche marcaba un punto sin retorno, un momento en el que mi vida comenzaba a cambiar de una forma que aún no sabía explicar. Y aunque el miedo intentaba anidar en mi pecho, la esperanza y la curiosidad brillaban con una fuerza inesperada. Los días siguientes se tornaron extrañamente intensos. La presencia de Marta parecía haberse instalado en mi mente, a pesar de que no había vuelto a saber nada de ella. Una mañana, mientras organizaba unos libros antiguos en la biblioteca, encontré entre las páginas de un volumen polvoriento una carta sin remitente, escrita con caligrafía antigua y delicada.
En ella se hablaba de rituales ancestrales de autoconocimiento y advertencias sobre el despertar de fuerzas ocultas, palabras que me hicieron sentir que algo mucho más grande y misterioso estaba en juego. Esa misma tarde, mientras caminaba por las estrechas calles empedradas de Alhama, sentí que alguien me observaba desde la sombra de un portal. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Volví a casa con el corazón acelerado, preguntándome si todo lo que estaba viviendo era real o producto de mi imaginación. Al caer la noche, el amuleto comenzó a emitir un leve resplandor plateado que iluminaba la habitación con un brillo casi hipnótico. No pude evitar tocarlo de nuevo, y esta vez, una corriente cálida recorrió todo mi cuerpo, despertando sensaciones que nunca antes había experimentado. Era como si el amuleto conectara directamente con alguna parte profunda de mi ser, una puerta secreta que se estaba abriendo lentamente. Pero entonces, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz grave, al otro lado, pronunció mi nombre con una seguridad que me heló la sangre. Laura Jiménez, sabemos lo que has empezado. No estás sola en este camino, pero no todos los que te rodean son lo que parecen. La llamada se cortó abruptamente, dejándome temblando y con más preguntas que respuestas. ¿Quién estaba detrás de aquel misterioso aviso? ¿Y qué consecuencias tendría seguir adelante con este despertar? La llamada dejó una sombra oscura sobre mis pensamientos. Durante horas me senté en el borde de la cama, con la mirada fija en el amuleto que reposaba sobre la mesilla, sintiendo como su brillo plateado parecía intensificarse con cada latido de mi corazón. La voz grave del teléfono resonaba en mi cabeza como un eco inquietante, y una mezcla de miedo y determinación comenzó a crecer dentro de mí. Al día siguiente, decidí buscar respuestas en la antigua biblioteca del pueblo, aquella que guardaba secretos y documentos olvidados. Vestida con una blusa de seda color vino y una falda larga que rozaba mis tobillos, me adentré entre estanterías repletas de libros y manuscritos que parecían susurrar historias de tiempos remotos. Mi objetivo era encontrar pistas sobre el símbolo grabado en el amuleto, un círculo con líneas entrelazadas que se asemejaban a un mandala, pero que para mí tenía un significado aún desconocido. Mientras hojeaba un viejo códice en latín, un nombre apareció repetidamente: la Hermandad del Alba. Según el texto, se trataba de una sociedad secreta dedicada a preservar conocimientos ancestrales sobre la conexión entre el alma y el cuerpo, y sus miembros eran guardianes de objetos sagrados con poderes especiales. Mi corazón se aceleró al pensar que quizás el amuleto que ahora poseía pertenecía a esa misteriosa hermandad. Al salir de la biblioteca, la tarde caía y el viento frío del otoño acariciaba mi rostro. En la plaza principal, un hombre mayor con barba canosa y ojos penetrantes se me acercó lentamente. Laura, dijo con voz firme, no todo lo que buscas es seguro. A veces, el despertar puede ser un camino peligroso. Pero si estás dispuesta, te mostraré lo que necesitas saber. Su presencia me hizo comprender que ya no había vuelta atrás. El misterio se profundizaba, y mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El encuentro con aquel hombre mayor me dejó sin aliento. Su mirada intensa parecía atravesarme, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos y temores más ocultos. Me explicó que su nombre era Don Emilio, un antiguo miembro de la Hermandad del Alba, y que llevaba años velando por la seguridad de aquellos que, como yo, habían sido llamados por el amuleto. Vestía una chaqueta de lana gruesa, de un tono marrón oscuro, y unos pantalones de pana que le daban un aire rústico pero respetable. En su mano llevaba un bastón tallado con símbolos similares a los del amuleto, y al hablar su voz era profunda y solemne, cargada de una sabiduría que parecía venir de siglos atrás. Don Emilio me contó que el amuleto no era un simple objeto, sino una llave para acceder a un conocimiento ancestral capaz de transformar la vida de quien lo poseyera. Sin embargo, advirtió que ese poder no estaba exento de peligros. El despertar puede abrir puertas que no solo revelan luz, sino también sombras. Debes estar preparada para enfrentarlas, Laura. No estás sola, pero tampoco todos son tus aliados. Mientras escuchaba, sentí como la realidad a mi alrededor comenzaba a desdibujarse, como si me adentrara en un mundo nuevo, lleno de enigmas y fuerzas invisibles. El aire parecía cargado de una tensión casi palpable, y mi corazón latía con fuerza, mezclando el miedo con una sensación de poder y determinación que nunca antes había sentido.
En ese instante, comprendí que mi vida se había convertido en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginé. Y aunque el camino por delante era incierto y peligroso, algo en mí estaba lista para enfrentarlo. Pero, ¿quién sería realmente mi enemigo? ¿Y qué secretos ocultos se esconderían tras esa llave plateada que ahora colgaba de mi cuello? El misterio apenas comenzaba. Aquella noche, mientras la luna llena se alzaba sobre los tejados de Alhama, no podía apartar la mirada del amuleto que colgaba de una cadena fina alrededor de mi cuello. Su brillo plateado parecía vibrar con una energía propia, como si latiera al compás de mi corazón. Me sentía atrapada entre dos mundos, el cotidiano y ese universo oculto que comenzaba a desvelarse ante mis ojos. Sentada frente a la chimenea apagada, con una camisa de seda color marfil que se ceñía ligeramente a mis curvas y una falda de raso negra que rozaba mis muslos, sentí una mezcla de vulnerabilidad y poder que me erizaba la piel. Sabía que estaba al borde de un precipicio invisible, una frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la seguridad y el abismo. De repente, un susurro apenas audible recorrió la habitación, como si las paredes mismas quisieran contarme secretos antiguos. El amuleto emitió un destello intenso, cegador por un instante, y sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, pero no había nadie. El aire se tornó frío y denso, y una sensación de inquietud profunda me invadió. En ese momento comprendí que el despertar no era solo un viaje interior, sino una batalla silenciosa entre fuerzas opuestas, visibles y ocultas. ¿Quién me observaba desde las sombras? ¿Qué destino me esperaba más allá de esa puerta que había abierto sin saberlo? El misterio permanecía, más vivo que nunca, y yo estaba destinada a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. Con el amuleto apretado en mi mano, respiré hondo y me preparé para lo que vendría. Porque en ese instante supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Y la historia apenas comenzaba.